señores de la Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Fijaos, esta mañana me hacían una entrevista y me decían algo que me ha contrariado mucho. Me decían, lo de los jornaleros suena muy viejo en Andalucía. Y yo, ¿cómo que viejo? Si hay decenas de familias que viven del campo. A mí lo que me suena viejo en Andalucía es una estructura de propiedad de la tierra en la que hay aristócratas y una minoría de propietarios que reciben más subvenciones que nadie y que reciben más fondos europeos que nadie. Eso sí me suena viejo. A mí me suena viejo en Andalucía que haya unas estructuras políticas de tipo caciquil que implican redes clientelares que ponen límites a la democracia. A mí eso sí me suena viejo en Andalucía. No que haya obreros del campo, no que haya jornaleros y jornaleras que se organicen para defender su dignidad, porque esa es la base de la democracia, que la gente se organice. Por todo ello queremos que el Gobierno de España dé explicaciones, que el Gobierno impulse en el marco de la Unión Europea un compromiso más firme todavía en la lucha contra el cambio climático y que el Gobierno de España cumpla también a nivel nacional con políticas y con esa estrategia que le reclamamos y que contribuya decididamente al desafío que tenemos por delante. Finalmente, quería hacer dos reflexiones adicionales. En primer lugar, esta reacción tibia o esta ausencia de reacción o falta de reacción frente a una decisión de la Administración Trump se suma a otras tibiezas frente a decisiones que el presidente de Estados Unidos ha tomado. Y venimos de la víspera de un partidazo, de la víspera de la Champions League, de la Copa Europa, en la que hemos visto un equipo con ideas, con fuerza y con ideas de equipo. Es decir, lo más importante en un deporte, lo más importante en un proyecto político es tener un buen equipo, tener ideas y tener la fuerza para defenderlo. Y esa fuerza que hizo al Real Madrid ganar ayer la Copa de Europa con un ajustado 4-1, es lo que estoy convencido que nos avala al Partido Popular aquí en Extremadura para volver a ganar las elecciones con la mayoría que hizo que en 2011 Extremadura tuviera al mejor presidente de su historia, y lo que nos va a hacer que a nivel nacional Mariano Rajoy siga teniendo el apoyo parlamentario suficiente para seguir con sus ideas, con su fuerza y con su equipo, transformando para bien España. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, María y Resistencia. Aquí estamos, Dori y Luisco, desde Francia, acompañando a una de nuestras hijas expatriadas. Si bien echamos de menos el directo junto a las tazas de café cada mañana, estando ahora fuera de casa, apreciamos aún más la conexión que establece la cafetera entre todas las seguidoras del programa. Gracias por considerarnos familia. Un gran y cálido abrazo a todas.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a esta sociedad, a este pequeño país. Saludos, un abrazo muy especial a todos aquellos que se están incorporando en directo a esta hora. Silvia, Rafi, enfermeros Alesa. Por cierto, enfermeros Alesa, deberíamos hablar contigo. La que ha estado cayendo este fin de semana en Aragón, en el Maestrazgo, en Castellote, que ha salido en todos los telediarios, porque alguien grabó unas imágenes de una granizada lluvia salvaje que vivió este pequeño pueblecito en el corazón del Maestrazgo y que, bueno, se veía correr ríos de agua por sus calles y ha tenido muchísimo impacto. Nacho Escursel, Sánchez, Silvia, tantos y tantas amigas, Germán Pérez, Percebeiro, que componen esta suerte de focus group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Bueno, y a ritmo de Fridonia, qué conciertazo el viernes, el sábado. Fridonia presentaba su nuevo trabajo, Shinobi, en Madrid, y bueno, hubo muchísima gente de la Resistencia que acudió a estos conciertos, tanto el viernes como el sábado. El viernes estuvimos nosotros, luego lo contaremos porque lo pasamos francamente bien. Vimos a María totalmente lanzada a la locura del baile y me mira desde el fondo del estudio. Mary, vente aquí con nosotros, no seas así, no seas ausente. Qué locura de este. No, pero bueno, luego vamos a hablar de eso, Paciencia. Vamos a hablar del concierto. Pone cara de perezosa. Pone cara de perezosa. Para hablar de eso. Mary.es, buenos días. Buenos días, es que estaba muy entretenida escuchando a Rajoy en la Champions, que era muy interesante. Vamos a hablar de eso porque hoy llevamos ese hashtag precisamente en la cafetera, Rajoy en la Champions. Contestó a unas preguntas de un periodista. Es la vez que más minutos seguidos le hemos escuchado contestar a la prensa en lo que lleva de legislatura, lo cual no deja de ser una indignidad absoluta porque ha sido en la Champions. No lo hemos oído hablar le encanta hablar del fútbol y de todo eso, pero bueno, eso nos va a servir también como puente, como reflexión sobre la utilización que se hace del fútbol y también de ciertos aspectos que nos preocupa de la mezcla entre la política, el fútbol y, bueno, hablaremos un poquito de eso, pero tenemos algunas noticias de actualidad además que analizar y que comentar aquí en el programa. Emilio, que no te he saludado, perdón, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, muy buen fin de semana. Es día 6 de junio del año 2017 y cuando hemos visto la fecha, ahora a punto de empezar, a un minuto de comenzar el programa, le digo a Emilio, ya es día 6 de junio. Es que ¿quién nos iba a decir esto? ¿Cómo pasa? La velocidad del tiempo es absolutamente demoledora. El tiempo, el final, el inexorable final, que siempre llega ahí, vas viendo cómo está. A mí últimamente me preocupa muchísimo eso. Yo se lo decía a Emilio y me decía, bueno, pues está Fernando Berlín en estos momentos viendo volar lo que fue su Cinema Paradiso. Totalmente, absolutamente. Pero dice, pues prepárate que a partir de ahora se duplica la velocidad. Sí, amigos, el inexorable paso del tiempo. Es 5, Fer, que es el cumpleaños. Es verdad que he dicho que era 6, es 5 del 6. Pero efectivamente, dice Spanks, es 5, Fer, que es el cumple de mi señora. Pues a los pies de su señora, Spanks. Bueno, muy buenos días. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. Vaya, ya he provocado una convulsión en la fuerza. Sí, 5, me he equivocado. Let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I'll never let it end. Oh, oh, oh. It grows and divides inside me. It's making a home. Bueno, y os decía, vimos este fin de semana, ya sabéis que ha tenido lugar la Champions. El Real Madrid vuelve de nuevo a colocarse en lo más alto de la cúspide de los éxitos deportivos. Eso ha tenido muchísimo
importancia en términos informativos y ha salido muy recogido en los medios de comunicación, es una noticia del sábado, pero también ha tenido una lectura política, una aproximación política, porque Mariano Rajoy, muy emocionado, lo vimos siguiendo este partido y consiguieron arrancarle algunas preguntas en este ámbito. Y eso también nos debe provocar alguna reflexión, ¿no? Presidente del Gobierno, que yo creo que si no fuese político sería comentarista deportivo, que mejor se lo pasaría, ¿no? Bueno, cuando uno puede hacer cosas, aunque hay momentos difíciles, también la política tiene sus satisfacciones. Ahora a mí el deporte me gusta mucho. Por eso. Zidane maneja a los jugadores como un presidente debe manejar a los ministros. Bueno, Zidane hace las cosas bien y además ha arriesgado, porque hay partidos que eran decisivos para la Liga donde ha cambiado 8 y 9 jugadores. Eso es darle un mensaje. ¿Usted pensó que era una locura aquello? No, nunca lo pensé, porque eso es darle a la gente, a los teóricos suplentes, el mensaje de que ustedes también son decisivos para que el Real Madrid pueda ganar. Y por tanto creo que lo hizo muy bien, que manejó muy bien el vestuario y que merece que todo el mundo se lo reconozca. Suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto sería intrascendente y anecdótico si no fuera porque tenemos un presidente del gobierno que está constantemente eludiendo su responsabilidad para explicar su política y para dar la cara cuando ocurren algunos acontecimientos en los que él tiene muchas cosas que decirnos y que explicarnos, ¿no? Entonces, verlo aparecer con esa afabilidad cuando se trata de un evento como este, o cuando ha dicho hace unas semanas que el coste en seguridad de desplazarse a la Audiencia Nacional para declarar el juicio de la Gürtel sería, un gran gasto para el Estado. A mí me encantaría saber quién iba con él en ese avión a la final de la Champions. Una lista que ojalá hicieran pública. Sí, en esto ha habido bastante debate en otras ocasiones porque en efecto viaja con una comitiva entre la que hay algunas personas cercanas a su círculo de amistad, pero que no tienen responsabilidad política. Esto ha pasado en él y que tiene unos importantes costes, entre otras cosas, porque en ese avión llevan un catering que no es menor, se ha bromeado mucho sobre el jamón que se comía en el avión. Jamón de 90 euros el kilo. Y a partir de ahí, claro, pero también la forma de utilización, de intentar... Claro, yo diría, esto es una estrategia de pan y circo si no fuese porque no, es que a Mariano Rajoy le gusta mucho el deporte y eso es una realidad incontestable. Disfruta mucho con el deporte, disfruta más comentando el deporte que comentando cuestiones propias de la política. Y eso es verdad, lo planteaba el periodista en esos términos y tiene algo de verdad. Lo que pasa es que después hemos escuchado a Pablo Casado comparando al Partido Popular con el equipo ganador y tratando de apropiarse de eso. Entonces ahí sí que se introduce un espacio para el debate, para el comentario político. Y venimos de la víspera de un partidazo, de la víspera de la Champions League, de la Copa Europa, en la que hemos visto un equipo con ideas, con fuerza y con ideas de equipo. Es decir, lo más importante en un deporte, lo más importante en un proyecto político es tener un buen equipo, tener ideas y tener la fuerza para defenderlo. Y esa fuerza que hizo al Real Madrid ganar ayer la Copa de Europa con un ajustado 4-1, es lo que estoy convencido que nos avala al Partido Popular aquí en Extremadura para volver a ganar las elecciones con la mayoría que hizo que en 2011 Extremadura tuviera al mejor presidente de su historia, y lo que nos va a hacer que a nivel nacional Mariano Rajoy siga teniendo el apoyo parlamentario suficiente para seguir con sus ideas, con su fuerza y con su equipo, transformando para bien España. Esto merece más que un comentario, porque ha dicho varias cosas. El mejor presidente de la historia de Extremadura, cabría un comentario, que Mariano Rajoy siga contando con el apoyo parlamentario, gracias a que ha ganado el Real Madrid, no sé qué suerte de campeonato, y entonces eso va a provocar que siga contando con el apoyo parlamentario, lo cual dice poco de Ciudadanos, del Partido Socialista, les deja en una situación bastante delicada. Pero esta aprovechación, esta utilización de Pablo Casado sobre esta victoria del Real Madrid, eso sí, vemos hoy en la portada del ABC, Madrid se rinde al equipo más grande de Europa, ofrece su 12ª Champions a los miles de aficionados congregados en torno a Cibeles antes del fin de fiesta en el Bernabéu. Es la cabecera superior hoy del periódico ABC, ni más ni menos. Sí, ese presidente, el mejor que ha tenido Extremadura en todos los siglos,
que todavía no sé si alguien ha visto aquella carpeta con la que apareció en televisión diciendo que ahí estaba toda la documentación de sus viajes a Canarias y que era totalmente transparente y que nunca abrió ni sacó una hoja para enseñarle Tanto a es nadie. así que yo tuve una discusión con su gabinete de tamaño colosal porque les pedí la documentación y les llamé. No, bueno, pero es que él la tiene. Si quieres te puedes venir aquí a Extremadura dentro de una hora que te la enseñamos. Digo, ya. Si quieres voy a Extremadura, es más, voy a ir con un patinete que tengo, pero es como una cosa, en fin. Pero en efecto, bueno. Me he equivocado yo antes, que he dicho que eran 90 euros el kilo de jamón del catering y son 250. Pero... Claro, es que me ha sonado jamón serrano de sierra, pero no, era jamón de... Sí, bueno, no se lo come solo Rajoy. No me he atrevido a... Bueno, pero es que todo esto evidencia, porque es que además no solamente estamos hablando de Rajoy, ese presidente que pidió acudir en plasma al juicio Gürtel porque decían que pues que aludían a su agenda, que es un asunto de Estado en el que también se incluye pues el tiempo que tienen que destinar a ir a la Champions. Pero es que además, también tuvimos allí a una figura de la que no nos olvidamos porque seguimos pagando, y es el rey emérito Juan Carlos, que dijo textualmente: este año me ha mandado mi hijo, el rey actual, dice, me ha mandado a la Champions, con lo cual aquí parece que, pues es una cita ineludible. Luego ya lo demás, como diría Rajoy, ya tal. Lo siento, me ha mandado, no lo puedo eludir. Esto podría ser anecdótico, y quiero decir, porque en el presupuesto general de un Estado es una pequeña muesca, ¿no? Pero en el fondo explica muchísimas cosas de la falta de responsabilidad y de cultura política que hay en este país, porque Rajoy no hace como otros presidentes de gobierno en Europa que se someten en Estados Unidos a largas entrevistas colectivas con corresponsales y periodistas a los que les dejan hacer turnos de preguntas, ¿no? Sino que aquí vivimos esta especie de restricción en la que no se abre el grifo de la comunicación y de pronto llega todo ese despliegue de amabilidad comunicativa con este tema, lo cual lo que debería hacer es pautar de alguna manera las obligaciones que debe tener en comunicación un presidente del gobierno, que no podrían depender de él, quiero decir, que no van a depender del criterio de que le guste más o le guste menos la prensa. Usted gobierna este país y con su sueldo va que cada cierto tiempo se sienta enfrente de 20 periodistas y durante 2 horas le hacen las preguntas que les tengan que hacer. Hay algo de los hábitos, además de la información, que aquí en España no se han entendido. Estos días lo hemos hablado también mucho, ¿no? Que no se han entendido sobre el papel que ocupan los medios de comunicación en una democracia. Y aquí en el programa hemos intentado muchas veces hacer pedagogía democrática en ese sentido, porque los medios de comunicación, que es verdad que no están contrapesados por la opinión de los ciudadanos, sino que son los medios los que unos a otros se fiscalizan y se controlan y se critican, y ahí no hay participación ciudadana, pero es una base más de la democracia, porque son poderes que ayudan a que los ciudadanos tengan herramientas y además a fiscalizar al poder, ¿no? Y aquí no se entiende. Son una prolongación de la propaganda. Tiene que ver con nuestra herencia también cultural, con la forma en la que el franquismo durante años y el posfranquismo y la democracia utilizó a los medios de comunicación y cómo hemos ido aceptándolo eso hasta el punto de que nos hemos convertido en militantes de ciertos medios de comunicación. Y entonces, si escuchas la COPE, sabes perfectamente cuál es el ámbito del foco, lees el periódico ABC, sabes perfectamente cuál es el ámbito de enfoque democrático, y es un drama para nuestro país. Con lo cual, claro, ¿cómo le vas a exigir a un presidente de gobierno que con esa visión que tienen sobre los medios y sobre la prensa y sobre el periodismo y los periodistas, que participe activamente, ¿no? Lo hace porque le gusta la Champions. Y ojo, una cosa, porque mientras lo estábamos comentando, cabe también preguntarse, a mí no me gusta el fútbol, yo lo he dicho muchas veces y yo no participo en absoluto del espectáculo, no tenía, ni idea, lo oía por las ventanas, por la gente que salía a gritar a las ventanas, pero yo entiendo perfectamente, es verdad que la penetración del fútbol en la sociedad es enorme, es gigantesca. De hecho, la ciudad quedó absolutamente tomada por los aficionados, por la gente que disfruta con el fútbol, que le gusta. Por lo tanto, está bien que haya representación política en ámbitos así, porque a la gente disfruta y es parte de la proyección de la marca de nuestro país en el exterior. O sea, tú vas con un pin del Real Madrid en África y todo el mundo lo reconoce. Entonces tiene relevancia social, política y pública
que hace que también se entremezcle con la política. Ahora, si paralelamente caminas de la mano de esconderte ante los medios de comunicación en cuestiones tan trascendentales como la corrupción, como lo que le está ocurriendo a la financiación del Partido Popular, o si permanentemente estás eludiendo tus responsabilidades con la comparecencia con los ciudadanos, entonces ahí sí tenemos un problema serio, porque solo te vemos en el fútbol. Ese es el problema, ¿no? No es porque nos parezca mal que vayan al fútbol políticos y representantes sociales, pues es parte de la, digamos, de la filosofía cultural española, pues es lo que tiene nuestro pequeño país, pero... Bueno, los nuevos cortesanos se encuentran, se visitan y negocian en los palcos de fútbol, ¿no? Incluso la imagen de Rajoy en este partido de la Champions con Florentino Pérez, ¿no? El empresario que ha cobrado los 1.400 millones de Castor por una operación que era un asunto suyo y se ha convertido en un asunto eminentemente costoso nuestro, pues también escenifica muchísimas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ana Botella hizo su gran speech en inglés en Buenos Aires para presentar la candidatura de Madrid a las Olimpiadas 2020-2030, las que fuera, porque eran una excusa. Al perder la candidatura, Ana Botella e Ignacio González volvieron de Buenos Aires, se salieron de todo el grupo que había ido de las instituciones madrileñas y volvieron de Buenos Aires en el avión particular de Florentino Pérez. Si analizamos en qué andaba por el mundo Ignacio González en esos momentos, o qué andaba privatizando Ana Botella, pues eso, en cualquier otro país debería ser un motivo de apartar a ciertas personas de la política, ¿no? Porque hay que ser higiénico con estas cosas y parecerlo, ¿no? Pero toda esa convivencia informal, ¿no?, en ese mundo luego se plasma en cosas reales en los presupuestos generales del Estado y siempre suele ser a favor de quienes están en los palcos. Estás escuchando La Cafetera. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore. Cora. Buenos días, Resistencia. A lo mejor, la cuestión está de que Rajoy solo hable de deporte es porque solo sabe hablar de eso y no tiene ni capacidad ni entendimiento para hablar de otra cosa bien o con conocimiento de cualquier otro tema. Bueno, Rajoy era famoso en sus campañas electorales porque al coger su avioncito por la mañana temprano para cambiar de ciudad, alguien le ponía encima de una mesa todos los periódicos de tirada nacional del día y del lugar al que se dirigía y miraba la portada así rápidamente de todos los periódicos de información general hasta que llegaba a su periódico deportivo y entonces lentamente se leía de la primera palabra a la última. Ya, pero yo me niego, entiendo la posición, pero yo creo que no es conveniente, no suele ser conveniente subestimar a ciertas personas. Mariano Rajoy ha llegado a presidente del gobierno, ha conseguido sobrevivir en un partido que en numerosas ocasiones, no una ni dos ni tres, numerosas ocasiones ha tenido afilados cuchillos frente a él y ha conseguido, por inercia, por despiste, por no sé cuál es la práctica política que ha inaugurado, pero ha conseguido sobrevivir a todos aquellos que le han hecho frente. Y ojo, muchos de ellos eran grandes pesos pesados del Partido Popular, de José María Aznar, con una penetración en el partido brutal, incluso con cierto apoyo social. Y ahí le tienes a Mariano Rajoy. ¿Sigue siendo presidente? Sí, yo soy el que lleva el marca debajo del brazo. Pero si vemos todas las tramas... O sea, tonto no es, quiero decir. No, tonto no es, pero si vemos todas las tramas que están atravesando... Que a lo mejor lo que es muy listo. La vida del Partido Popular, no, o a lo mejor es que sabe tantas cosas que no hay quien le tosa. Bueno, ya, pero más sabe José María Aznar. Más sabía Ignacio González. Pero igual sabe cosas más de José sabía María el Aznar, señor Bárcenas. Que ya ni Aznar le tose, ¿no? Yo creo que ahí la información... Rajoy ha estado en todo. Era el candidato en el 11M. O sea, ha estado metido en todas
las cosas que el PP trata de barrer debajo de la alfombra. Y si decimos que la información tiene poder, pues Rajoy, por haber estado allí delante, tiene dentro del partido un enorme poder. Y más allá de eso, en algunos mentideros esos de que tú hablas, pues se dice que mientras él ve el Giro de Italia, la Vuelta Ciclista o el Tour de Francia, pues Soraya gobierna, ¿no? Place that we hate to know. This place we've made our home. Dice Carmen Quintana, dice, hombre, solo habla de fútbol porque es imposible que dé explicaciones de tantas cosas sin dimitir a continuación, ¿no? Porque algunos de los asuntos que pesan sobre el Partido Popular son enormemente graves. Pero, bueno, el caso es que sin ser el tema central de las portadas, porque no es el tema central de las portadas, os podéis imaginar, es verdad que en el Reino Unido vivimos una cadena de atentados terroristas, una cadena de acciones terroristas muy graves, muy inquietantes, que nos recuerdan una vez más la enorme complejidad del mundo que estamos construyendo, sobre el que estamos conviviendo, y lleva hoy el retrato, las consecuencias, las secuelas políticas también, las reacciones políticas hoy en las portadas de los periódicos. Lo vemos en la portada del periódico El País, lo vemos en la portada del ABC, lo vemos en la portada de La Razón, lo vemos en la portada del periódico El Mundo. En la portada de La Razón, además, con un gigantesco basta en color rojo, basta. May se ve superada por la ofensiva islamista en el Reino Unido, dice el periódico La Razón. Ya basta, aseguró, ha habido demasiada tolerancia con el extremismo. Dice en su portada, el plan del Estado Islámico buscaba la mayor matanza a puñaladas en Occidente y fue impulsado desde canales yihadistas horas antes, dice el periódico La Razón. Entre las víctimas se busca a un español desaparecido. Esta misma información internacional, similar, que también hay algo de doctrina del shock en esto, ¿no? De introducir ese aspecto de el miedo, el temor, lo que supone para los ciudadanos, también. Portada del periódico El País, Reino Unido dará más poderes a la policía contra el terrorismo. May afirma que la sociedad ha sido demasiado tolerante con el extremismo. 12 sospechosos detenidos en el barrio donde residía uno de los 3 atacantes. Manchester homenajea con un concierto a las víctimas del ataque con bomba. Lleva el editorial dedicado a eso. Una imagen de portada del momento de la detención de uno de los 12 sospechosos capturados ayer por la policía en el barrio de Barling, en el este de Londres. Y es imagen también, como digo, en el periódico ABC, también en el periódico La Vanguardia, donde vemos May atribuye los ataques a la tolerancia con el extremismo, y así uno tras otro. El resto de los medios de comunicación llevan esta información a sus portadas, recordándonos también ese mundo en el que la seguridad total que se nos promete, que es imposible, que no existe, que no va a existir jamás, por dura que sea la cruzada contra el yihadismo, el terrorismo islamista, el fundamentalismo, pero hay aspectos que nunca se van a poder controlar del todo, ¿no? En el ABC, una agente consuela a una mujer que se acercó a depositar unas flores al lugar del ataque junto al puente de Londres. Dice, el terrorismo yihadista golpea de nuevo, conmoción en Reino Unido a 3 días de las elecciones. 12 detenidos por el atentado de Daesh, deja 7 víctimas mortales, 48 heridos, 3 terroristas abatidos. Y Theresa May dice, basta la tolerancia con el extremismo islámico. También Trump critica al alcalde musulmán de Londres por su tibieza y le califica de desinformado. Bueno, en esta colisión entre estas religiones, en la utilización que se hace de las religiones, porque aquí también hay algún aspecto que se le olvida tanto a Theresa May como a los responsables políticos que se están pronunciando, y es que la mayor parte de los asesinos que se ven envueltos en atentados terroristas son residentes y muchos de ellos nacidos en los países donde atentan. Así que no se puede hablar de refugiados que han llegado allí, de inmigrantes que llegaron al Reino Unido, sino son personas de segunda generación que han nacido en el Reino Unido, que por alguna razón no han sido integradas en la sociedad británica, que ha sido incapaz de asimilar a lo mejor no tiene tanto que ver con la tolerancia a la que alude May, sino con la intolerancia de un modelo que ha sido incapaz de incorporar a su sociedad a esta segunda generación, ¿no? De
por alguna razón sus padres nunca atentaron en suelo británico y lo han hecho sus hijos. Y eso tiene que conducir a alguna reflexión, ¿no? Pero siempre miramos para otro lado, siempre parece que buscamos las respuestas más sencillas. Vamos a mejorar la seguridad. Pero ¿cómo vas a mejorar la seguridad frente a un tipo que coge un puñal y está dispuesto a morir? Un cuchillo de cocina. Es que no hay capacidad ninguna. Esto no es una cuestión militar ni es una cuestión de recursos, ¿no? Es una cuestión de que una persona, por haber navegado en unas páginas web, por haberse visto desplazada en la sociedad en la que vive, pues esa olla express, ese generador de odio que puede ser la exclusión, se convierte en un detonante absolutamente incontrolable, ¿no? Y bueno, hoy lo vemos en todo caso en las portadas de los periódicos, es el tema central, porque el terrorismo siempre que golpea también nos impresiona mucho, porque son 7 británicos, ¿no? Y están muriendo todos los días decenas de miles de personas por culpa del terrorismo y de la confrontación que del Estado Islámico frente a países occidentales, y eso no nos llama la atención, ¿no? Hay algo también de inmoralidad humana en términos humanos, siendo un gigantesco drama para las familias y para todas aquellas personas que tienen inquietudes por lo que está ocurriendo en el Reino Unido, pero todas estas reflexiones parece que nadie se las está haciendo. Siempre que ocurre un atentado de terrorismo, tenemos una respuesta muy rápida sobre en qué debe consistir la seguridad y la protección y la comunicación entre servicios secretos y todo eso. Pero nadie habla de las raíces, de la profundidad, de las equivocaciones, de nuestros propios errores, ¿no? ¿Qué errores hemos cometido para que sean ciudadanos británicos, nacidos en el Reino Unido, educados en el Reino Unido, en los colegios británicos, que sean quienes cometan estos atentados? ¿Eso tiene que hacernos reflexionar algo? ¿O vamos a seguir siempre mirando hacia... Es mucho más fácil llenar las calles de policías y que la gente tenga una percepción, una falsa percepción de seguridad, ¿no? Es mucho más fácil que dedicar recursos a la integración de gente que ha nacido allí. Pero claro, bueno, estás escuchando La Cafetera. I just want you next to me, watching the wind blip through the trees, where there's no room for arguing. Just a moment in time, you and me. Bueno, es el tema básico en las portadas de los periódicos. Está 4 o 5 columnas, y incluso en la portada del periódico El País lo vemos. En fin, tiene mucho despliegue informativo. Sí, pero también luego en redes sociales y también en varias televisiones, cuando se hacían tertulias y se comentaba entre expertos, planteaban un poco, primero, ¿cómo va a afectar esto a las elecciones? Sí que es verdad que las elecciones ahora mismo quedan en un segundo plano, pero no son algo menor, porque sí que es verdad que frente al discurso proteccionista, ¿no? Que como de gente, por ejemplo, como Theresa May, que aluden a veces al proteccionismo, o incluso no Theresa May, pero sí algunos sectores incluso en Europa aluden a la ultraderecha, al proteccionismo, a que tenemos que tener miedo hacia el diferente, cuando en realidad lo que nos diferencia de los terroristas no es su raza, no es su religión, porque entonces estaríamos hablando de que todos los blancos pueden ser de una manera, todos los negros de otra. No, lo que nos diferencia es que ahora tenemos que luchar contra eso. Yo creo que los británicos también están haciendo, pues digamos, algo ejemplar. Primero yéndose, por ejemplo, al concierto de Manchester, demostrando que no tienen miedo, y también con el discurso que muchos ciudadanos daban ahí en las televisiones. Ellos han demostrado que frente al terror no hay que hacer proteccionismo, no hay que mirar al contrario, al diferente de forma diferente, hay que mirar a los terroristas de forma diferente, pero no hacia quienes son diferentes de raza, de religión. Tenemos que luchar contra eso y tenemos que abogar por la democracia. Veremos también qué ocurre en las elecciones y cómo afecta esto. De momento, Jeremy Corbyn sigue subiendo. Bueno, y que hay algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Nos remite David Alberola un link. Estados Unidos, link de la BBC. Estados Unidos admite que mató a 105 civiles en Irak en un bombardeo contra el autodenominado Estado Islámico en Mosul. 105 civiles. Esto es una semilla para el odio permanente. Y mientras seguimos pensando que las acciones no provocan reacciones,
seguiremos absolutamente ciegos a lo que estamos creando. Yo no sé cuál es la solución, no tengo la menor idea, pero sé que hace falta más que una visión militarista para resolver esto, y que se necesita del acuerdo y de la ayuda de perfiles muy transversales, y que el objeto final, y eso lo sabemos todos, es que la única forma de luchar contra el terrorismo es con más educación. Y para que haya mejor educación, se necesitan mejores recursos. Emilio. Bueno, vimos ayer en las declaraciones de May cómo aludía a la tolerancia con el Islam radical, ¿no? No estaba señalando a personas, ¿no?, que sería, digamos, dirigirse a los islamistas radicales, sino estaba hablando de una estructura, ¿no?, de un Islam radical, cuando ahora vemos la noticia de que varios países, que son Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto, cortan sus relaciones con Qatar por apoyar el terrorismo, ¿no? Muchas de estas cosas, o de lo que está ocurriendo en Europa, tiene su caldo de cultivo, incluso su financiación lejos de allí, ¿no? Y son a veces pues estructuras políticas y económicas que hacen una especie de doble juego con Occidente y con la financiación de este tipo de grupos. Y por tanto tiene que haber una política exterior que de alguna manera vaya dirigida a ese sentido, que vaya acompañada de una política interior que realmente busque la integración, ¿no? Porque al final esto es un problema entre una estructura y cómo funcionan ciertos individuos en esta estructura. Y a veces esas emociones, el abandono, la falta de proyecto de vida, todos esos factores que son más individuales y emocionales, lo que son es un vacío en el que de repente llega a esa estructura y encuentra pues alguien a quien puede manejar o alguien a quien le ofrece un proyecto de vida, aunque sea tan triste como llegar a morir por una guerra santa o por el objetivo que sea, ¿no? Y ahí es donde deben operar los distintos planos, ¿no? Por un lado a nivel más local o cercano, y es que no puede haber gente que en una sociedad, y no tiene que ver con la religión ni con el origen de sus padres, pasa con cualquier ciudadano, ¿no? Y es que viva descolgado de un proyecto de futuro que le permita desarrollarse en un entorno, ¿no? Y ahora vemos cómo esta ruptura pues está poniendo sobre la mesa el problema de algunos estados que que hacen ese juego. Listen above to the words that I hear before I go. Listen for some kind of sign. If you wanna be free, be free. If you wanna stay clear, I can be until you leave. Bueno, este es el tema fundamental en las portadas hoy y que sirve también de reflexión al programa, porque es verdad que siempre tenemos una aproximación a los atentados terroristas y sobre todo cuando ocurren en el corazón de Europa que está muy muy obsesionada con la seguridad, con las mejoras en la seguridad y con la presencia policial y con la reacción que tiene que tener Occidente en el mundo árabe, frente al mundo árabe, por estos atentados terroristas, ¿no? Hasta el punto de que Donald Trump está pidiéndoles a organizaciones, a lugares de estudio del Islam, a mezquitas que se pronuncien, ¿no? Y entonces, nos llama poderosamente la atención. En todo caso, almohadilla, la cafetera, Rajoy en la Champions. Almohadilla, la cafetera, Rajoy en la Champions es el hashtag con el que estamos comentando el programa, con el que ya sabéis, se genera esa gran conversación, que por cierto, alguien me recuerda, me dice, no lo habéis dicho, pero Manuela Carmena también estaba en el palco. Y efectivamente es algo transversal a la política. Yo creo que es ojo, vuelvo a insistir, a mí no me parece mal, porque entiendo que el impacto social que tiene el fútbol, me guste a mí o no me guste a mí, es el que es. Y evidentemente pues tiene muchísima importancia, la ciudadanía le presta muchísima atención y además es un generador de recursos formidable. Y probablemente es el gran espacio en la era moderna de entretenimiento de la ciudadanía, y no hay más que ir a un campo de fútbol cuando a uno no le gusta el fútbol, ir en un buen partido y ver la reacción y el fenómeno antropológico tan absolutamente arrasador que se produce, ¿no? Así que yo lo entiendo mejor que nadie, y siendo que no soy capaz de disfrutarlo,
pero claro, lo que sí que nos preocupa es la ausencia en otros espacios, ¿no? La ausencia de los políticos en otros lugares, ¿no? Que Mariano Rajoy preste más atención a lo que ocurre ahí, participe además de comentarios en los medios de comunicación, casi con un perfil además cómodo, entregado a esa conversación, que no le conocemos en el ámbito político, ¿no? Que parece que todo le molesta. Presidente del gobierno, que yo creo que si no fuese político sería comentarista deportivo, que mejor se lo pasaría, ¿no? Bueno, cuando uno puede hacer cosas, aunque hay momentos difíciles, también la política tiene sus satisfacciones. Ahora a mí el deporte me gusta mucho. Por eso. Zidane maneja a los jugadores como un presidente debe manejar a los ministros. Bueno, Zidane hace las cosas bien y además ha arriesgado, porque hay partidos que eran decisivos para la Liga donde ha cambiado 8 y 9 jugadores. Eso es y ahí todo el mundo trataba de encontrar claves políticas a las propias palabras de Mariano Rajoy, interpretar qué quería decir exactamente y qué podía estar intentando decir a través de Zidane, ¿no? Sí, porque a él le cuesta bastante mover el banquillo y sacar a gente del campo. Esa es la verdad. Pero bueno, es verdad que esto es un asunto transversal de la política y que los políticos participan activamente siempre en los grandes encuentros deportivos, no solamente del fútbol, de otros deportes también, aunque el fútbol es el deporte estrella en España, pero bueno, los vemos en las Olimpiadas también. Así que, dice Nacho Escursel, lo jodido no es el palco, lo jodido es lo que se cocina muchas veces en él. Luego esta ironía del destino, ¿no? El periódico La Razón hoy lo lleva en su portada. Dice que el Partido Popular va a forzará a Pedro Sánchez, a Iglesias y a Rivera a explicar la financiación de sus partidos políticos, lo cual es toda una ironía o un sarcasmo, o que forma parte del sainete de este país, el Partido Popular pidiendo al resto de los partidos políticos que rindan cuentas de su financiación. El Partido Popular, que no solamente está sumergido en casos gravísimos de corrupción, en investigaciones muy importantes judiciales sobre la financiación de su partido, sino que ha puesto palos en las ruedas sistemáticamente a las actuaciones judiciales, se ha personado incluso como acusación particular, ha tenido que ser expulsado como acusación particular porque estaba operando a favor de sus propios intereses. Dice, los líderes de estos partidos tendrán que ir al Senado en julio a la Comisión de Investigación de las Finanzas de las Fuerzas Políticas y el objeto es contrarrestar la declaración de Mariano Rajoy por el caso Gürtel y su comparecencia en el Congreso. Claro, ya se encargarán, además con la complicidad de algunos medios de comunicación, de hacer mucho ruido en torno a la financiación del resto de partidos políticos para que la declaración de Mariano Rajoy pase sin pena ni gloria, no pase lo más desapercibida posible. Además nos va a pillar en pleno verano, con lo cual lo van a tener relativamente fácil. Bueno, escuchamos también, dice el periódico La Vanguardia, el PSOE reabrirá el debate de la reforma constitucional como salida para Cataluña, pero escuchamos todavía algunos ecos, algunas reacciones sobre la decisión de Donald Trump y la tibieza del gobierno. Fue criticado por el Partido Socialista este fin de semana. Por todo ello, queremos que el Gobierno de España dé explicaciones, que el Gobierno impulse en el marco de la Unión Europea un compromiso más firme todavía en la lucha contra el cambio climático y que el Gobierno de España cumpla también a nivel nacional con políticas y con esa estrategia que le reclamamos y que contribuya decididamente al desafío que tenemos por delante. Finalmente, quería hacer 2 reflexiones adicionales. En primer lugar, esta reacción tibia o esta ausencia de reacción o falta de reacción frente a una decisión de la Administración Trump se suma a otras tibiezas frente a decisiones que el presidente de Estados Unidos ha tomado. La decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos de los compromisos de París en torno al cambio climático y a la contaminación, que ha tenido consecuencias en numerosos países, que ha tenido reacciones políticas en numerosos países, y aquí se criticaba la tibieza del gobierno a la hora de afrontar un debate tan grave, tan serio, como el del cambio climático, que tantísimo nos afecta, que va a afectar a generaciones. Probablemente hayamos cruzado la línea roja y tenga muy poca vuelta atrás, ¿no? Pero entre la ignorancia y la ceguera vamos dejándonos llevar poco a poco hacia el abismo.
y provoca verdadera preocupación, ¿no? Y vemos algunos grupos ecologistas o organizaciones como Greenpeace tratando de concienciar a la ciudadanía a través de las poderosísimas imágenes, de ver cómo estamos destruyendo, dejando que este pequeño planeta se vaya disolviendo como un azucarillo, mientras no hacemos nada por evitarlo, ¿no? Pero bueno, mientras no cambie la conciencia, difícilmente van a cambiar las actuaciones de los gobiernos. Estás escuchando La Cafetera. And I cannot be clear until I go. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y en efecto hay una gran distancia entre los temas que los medios de comunicación convencionales llevan a sus portadas y los temas que los oyentes de este espacio, de La Cafetera, creen que tendría que tener más importancia, más presencia en los medios de comunicación. Es lo que nosotros llamamos la agenda cafetera frente a la agenda setting de los medios de comunicación tradicionales. Así que la gente, a través de ese hashtag almohadilla La Cafetera Rajoy en la Champions, va enviando temas sobre los que quiere que pongamos atención. Dicho lo cual, algunos entran en la agenda, otros o bien porque llegan tarde o bien porque son temas que ya hemos tratado o que no conectan de alguna manera, pero el hashtag tiene una enorme proyección, es trending topic en este momento. A veces ese hashtag logra sobrepasar los 10 y los 12 millones de espectadores, así que es un hashtag con una enorme proyección. Esas noticias no quedan en nada, quedan colocadas ahí en un espacio que tiene una gran visibilidad, ¿no? Es una gran portada de noticias generada por los propios lectores. O sea, que seguid utilizándolo, incluso aunque veáis a veces que, bueno, hay veces que llegan además ya muy agolpadas las noticias o que se refieren de alguna manera a noticias que ya hemos dado, pero aprovechad el hashtag porque esa visibilidad se puede utilizar, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad en todo caso. Y la utilización del hashtag, aunque parezca un poder menor, es un gran poder si es bien utilizado. Mary, perdón. Bueno, queríamos empezar con algo que tiene que ver con los ministerios. Empezamos con una información que nos ha enviado Javichu y Talentito. Nos envían la información del diario.es que dice que 8 ministerios pleitean para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional. El diario.es, dicen, pidió esta información al portal de transparencia para saber si el reparto de dinero se hace de forma objetiva o el gobierno beneficia a algunos medios de comunicación. Dicen en este periódico, dice, el Consejo de Transparencia ha dado la razón a este medio y resuelve que el interés público por conocer el reparto de publicidad está por encima de cualquier otro. Ahora, 8 de los 13 ministerios van a poner una demanda por lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para esquivar la resolución que les insta a dar estos datos. Con lo cual aquí estamos hablando de transparencia del gobierno y también de su responsabilidad a la hora de dar información que se ha considerado de interés público, como es que hablen de cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional. Pero bueno, nos vamos a una información que nos lleva hasta Teruel, Enfermeros Salesa nos lleva hasta allí. Dice, casi 300 personas vuelven a gritar, nuestros montes no se olvidan. Cerca de 300 personas participaron este fin de semana en la 8ª andada Nuestros montes no se olvida, que empezó siendo una marcha reivindicativa para pedir al Gobierno de Aragón actuaciones forestales para la recuperación de los montes de Ejulbe, Aliaga, La Zoma y Cañizar del Olivar, tras el gran incendio de 2009, pero que con el paso del tiempo pues se ha convertido en un acto social entre las gentes de los municipios afectados. La intermitencia de las tormentas
euros no fue óbice para que 160 personas completaran los 15 kilómetros de recorrido entre el puerto Majalinos y Ejulbe, ni para que 280 personas disfrutaran de una gran comida de hermandad que al aperitivo y a la sobremesa estuvo amenizada por la música de la Ronda de Voltaña. Con esto, lo que nos quiere decir Enfermeros Salesa, y nos lo ha instado, es que en una época como esta es importante recordar todos esos incendios que hemos tenido que vivir, ¿no? Y las consecuencias que ha tenido para ellos. Pero nos vamos a una información también que nos ha enviado Letra Escarlata sobre Sudán del Sur. Y es que los militares de Sudán del Sur se lucran con la hambruna. Esta información la publicaba elpaís.com en su versión web. Dice que un informe de la organización fundada por el actor George Clooney ha destapado el enriquecimiento millonario entre los instigadores de un conflicto que destroza el país. El informe muestra movimientos por cerca de 3 millones de dólares en la cuenta personal de uno de los altos cargos del ejército. Son, según el informe, miles de euros en transferencias desde que estallara el conflicto civil en diciembre de 2013. Y mientras tanto, dice, hasta 7 millones de sursudaneses necesitan asistencia para comer y al menos un cuarto de la población ha tenido que abandonar sus hogares. Y en el Día Mundial del Medio Ambiente, varios de vosotros nos habéis enviado un artículo del diario.es que dice España en crisis, ecología, y es que dice, bueno, se lo publica Juan López Uralde, y es que queda claro que el deterioro ecológico, dice, corre paralelo a la indiferencia política. En 2017 el Gobierno destinará a la lucha contra el cambio climático lo que cuesta 1 kilómetro de AVE. Y como digo, nos lo habéis enviado muchos de vosotros, pero terminamos con una información que siempre la repetimos, pero no es menos importante. Mamen, ahora levántate y piensa, Letra Escarlata. Yo quiero hablar de refugiados, pero simplemente con 2 tuits, ¿no? El del 4 de junio a las 18:40 de Óscar Camps de Proactiva, que decía: está ocurriendo ahora, y es infame, 9 bebés, 11 niños y 64 menores rescatados en la frontera entre la vida y la muerte. Hoy, a las 8:13 de la mañana, 5 de junio de 2017, la ONG Proactiva dice: buenos días, los niños son los primeros en despertar y su alegría es contagiosa. Vamos rumbo norte con 389 personas y muchísimos de ellos niños. Con esto nos recuerdan que sigue habiendo gente que estamos dejando a la deriva. Y además nos habíamos adquirido el compromiso de todos los días en este programa tener una pequeña, aunque fuera un segundo, para volver la mirada hacia este gigantesco drama que se está viviendo en el corazón de Europa, ¿no? Los refugiados. ¿Cómo es posible que estemos tan ciegos, primero, a lo que estamos provocando? A una generación a la que estamos engañando con falsas esperanzas y que han sido forzadas a cruzar medio planeta caminando o en barca en medio de la noche con hijos pequeños, con familias, con gente mayor, en la búsqueda de una esperanza en esa Europa que se promete solidaria, que se anuncia como de raíces profundamente cristianas y solidarias, y vemos cómo poco a poco se van enfrentando con la cruda realidad, ¿no? De una Europa que tiene de muchas cosas, pero tiene una gran capacidad para la insolidaridad. Bueno, los refugiados, y además es una de las grandes historias, esta égira de la que seguirán hablando durante años esas familias, la historia de ese abuelo que cruzó medio mundo a pie para sobrevivir, para buscar una oportunidad, para huir de la guerra, y nosotros les estamos dando la espalda, ¿no? Es absolutamente dramático. Estás escuchando La Cafetera. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños,
El ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Bueno, ya habíamos dicho que íbamos a hablar también de lo ocurrido este fin de semana. Fridonia Shenobi, presentando Shenobi, que se convirtió en un gran encuentro de la resistencia cafetera. Señores de la resistencia. Sí, esos gritos que se oían así de fondo era la resistencia cafetera. María, ya abro los micrófonos. Y María.es, que se volvió un poco loca. Bueno, nos encontramos un montón de oyentes del programa. Bueno. Mamen Paez, Nacho Escursel, estaba Pachi Freite, Celemín, había un montón de amigos del programa. ¿Eran las nuevas generaciones de la resistencia? Oye, nos reímos. Mira, no sabes lo que te perdiste, Emilio. Bueno, primero que la gente preguntó muchísimo que por qué no estabas, que a qué se debía tu ausencia. Y nosotros mantuvimos tu excusa esa que habías dado porque somos buena gente para contigo. Pero no tienes dignidad, o sea, no tiene nombre esta ausencia, este escaqueo que te marcaste el viernes, pero además te perdiste una noche gloriosa. O sea, yo no sé a qué hora acabamos, yo no sé, a las 2 o las 3 de la mañana. 2, 3 de la mañana. ¿Y a qué hora empezó el concierto? Bueno, y hubo gente que se quedó, ¿eh? Y hubo gente que todavía se quedaba. ¿Y a qué hora empezó el concierto? Pues a las 8 abrían la puerta, sí. Nosotros quedamos a las 8 en la puerta y a las 9. 9 de 9 a 3. Nos reímos, o sea, fue una cosa absolutamente... Bueno, he de decir que yo no me volví... ¿Bailé o no bailé? Sí, pero... pero por la fuerza, dicen. Pero gracias a un toquecito que te di en el brazo, y entonces ya es como que un muñeco pues empezó a bailar. Vamos, me hizo falta mucho. Como se ve, me hizo falta un gran poder de convicción. Dicen que estabas dando cabezadas en la barra, apoyado ahí. Lo di todo, porque además en el nuevo disco hay una parte que es una parte muy de soul, como esta, pero luego hay una parte bailable absolutamente loca. Fíjate, ¿sabes qué? Yo tuve un momento la sensación de estar... ¿Habéis visto la película Matrix cuando van a empezar a invadirles los robots? Y entonces, antes de la última gran noche antes de la invasión, hacen una fiesta con tambores en una cueva gigante donde la gente se desmelena absolutamente. Bueno, pues yo tuve esa sensación ahí. O sea, hubo un momento en el que la entrega de la gente era tan salvaje, tan bestial, que era imposible permanecer impasible. O sea, habrías bailado hasta tú, Emilio. Sí, créeme, con los brazos en alto. Saltando. ¿Tú bailas alguna vez? ¿Has bailado? Yo bailo y bien. Cuando eras chaval no. Yo bailo y bien. Pero yo tenía este fin de semana otra misión. ¿Qué bailas? ¿Polka? Bailo la conga de Jalisco. Que va y viene caminando, eso es lo que bailo. ¿Bailas la conga de Jalisco? Bueno, no lo sabremos porque no viniste, pero habrá que hacer otra quedada para ver cómo bailas. Yo tenía otra misión ese fin de semana. Por cierto, me ha dicho Emilio, me ha dicho un pajarito que te están tratando de camelar para que te des un garbeo por tierras nórdicas. Haces falta por aquí, dice Daviriete. ¿Cuáles son las tierras nórdicas? Acabo de estar en tierras nórdicas. Mira, dice... ¿cómo de nórdicas? Porque si es por muy nórdicas europeas, pues sí. Eso en algún momento ocurrirá. Pero bueno, yo estaba analizando de dónde viene Rajoy. Me fui a Galicia a buscar las raíces antropológicas de Mariano Rajoy. ¿Y qué encontraste? Pues encontré pueblos con caciques que tienen una sabiduría milenaria de cómo gestionar la política local. Y creo que eso forma parte esencial de este gobierno, ¿no? Por ejemplo, un exalcalde del pueblo de mi madre que durante muchos años incumplía sus obligaciones como alcalde de limpieza y mantenimiento de los alrededores del pueblo, y solo los cumplía si tú le pedías eso en un lugar informal como un favor. Entonces eso es toda una sabiduría que ha impregnado
el caciquismo de este país. Pero bueno, yo he estado en una reunión de primos que llevaba programada muchos meses. Sí, que te escaqueaste, vaya, no intentes... y tenía que ir a la feria. Podías perfectamente haberte ido el sábado o haberte ido a las 2 de la mañana como hicimos el resto. Te coges y te vas a las 2 de la mañana a León. Temprano no, era en una feria de ganado en Becerrea que ya casi no se hacen en España, donde todavía los paisanines van ahí con sus 4 animales y los de las aldeas de los Ancares se ponen un traje y se van a comer el pulpo a la feria. ¿Qué nos estás contando? Pues tú has comido el pulpo a feira alguna vez, ¿no? Sí, de hecho. Pues yo lo comí en una feria, que es de donde nace la expresión, rodeo de paisanines de los Ancares, que es... Bueno, pues te echamos mucho de menos. La gente, la verdad, nos entregamos todos, ¿eh? O sea, no solo fue una cuestión del equipo, porque la entrega, yo vi a Mamen Páez absolutamente, bueno, a Letra Escarlata, tantos, pero es que un montón, es que me dejo un montón de nombres porque había muchísima gente. Yo no sé si éramos 20 o 25 personas, que luego nos fuimos quedando un grupo, pero había muchísimos oyentes, muchísimos. Se convirtió en toda una desvirtualización, por eso cuando... Bueno, de hecho había momentos, Pachi Freitez, que también estabas desatado, Pachi, tienes que reconocerlo. Creo que Pachi nos ganaba a todos en desmelenarse. Alguien había hecho un cartel de Somos la Resistencia y cada cierto tiempo entre canción y canción alguien gritaba ¡Resistencia, resistencia! Entonces todo el mundo se sumaba, la absoluta risa. Pero el concierto fue maravilloso, Maika la cantante arrasó, los músicos, estaba todo el mundo entregados con el bajo, con las trompetas. Es que yo nunca había en escena, yo no sé cuánta gente llegó a ver, 12 personas, 12 músicos o 12 o 14 fácilmente, músicos. Porque además también estaban los 3 hermanos, había 3 hermanos de Maika, de la cantante. Y fue espectacular el regalazo que nos hicieron al final. Sí, porque ellos venían para hacer los coros, pero resulta que como la gente pedía más y más canciones y ya lo habían dado todo, ya llevaban tocando muchísimo tiempo, entonces Maika dijo, bueno, pues vamos a hacer una pequeña cosa, no está previsto, no está proyectado, pero están aquí mis hermanos que estaban haciendo de coros con las vestimentas coloridas de África y dijo, vamos a improvisar un momento, vamos a improvisar una canción. Y entonces se creó un clima y ahí salieron los 4, el resto de músicos se puso en segundo plano, pero se fueron incorporando. Somebody's calling my name. Somebody's calling my name. Somebody's calling my name. Crying, oh my love, oh my love. Say I do, say I do. Then you can call your mother. Your mother can, do you know? Ahí veis que se van incorporando los instrumentos también. Están aquí bailando María y Fernando otra vez. Es una cosa impresionante. Hombre, es que es envolvente. A ver, es que ir a un concierto de Fredonia y no bailar es que no tiene sangre por Bueno, el se cuerpo. cuentan muchas cosas en las redes sociales. Fue absolutamente maravilloso. Hay Buena mucha cosa. rumorología de lo que ocurrió esa noche y gente por aquí pidiendo explicaciones. No sé exactamente a qué Que pidan, se que pidan. referirán. Lo pasamos Pero vamos, muy bien. yo voy a ir con Harley Useful a un concierto de Tennessee y ya os contaré qué tal. Mira, Hardy Useful se hace el duro, pero le encanta Tennessee, así que lo habría disfrutado enormemente. Pero fíjate, sucedió una cosa en ese concierto. Yo tuve esa sensación que no tienes muchas veces, que tienes alguna vez, de la rabia que te da que no esté la gente que quieres a tu alrededor, ¿no? Porque
porque hubo momentos que fueron absolutamente maravillosos. Y ver además a Fridonia con tanto despliegue allí, ver a la gente disfrutando tanto. Por eso te echamos muchos de menos, Emilio, porque te queremos. No te pongas insensible, te queremos, Emilio. No pasa nada. Y disfrutamos mucho. Fue muy bonito, muy bonito. Bueno, nada. Se ha creado un silencio. Yo tengo que decir que, mira, Fer ya vino desatado, porque iba con una camisa tonta, blanca, rollo hippie, en plan, lo voy a dar todo esta noche. Le costó al principio bailar un poco, que me costó un poquito porque... Eso es mentira, Mary. Sí, no. Se puso a hacer fotos, vídeos y le dije, hombre, ¿pero por qué no bailas? Y al final, como le di un toquecito, pues ya empezó a bailar y entonces ya ahí ya se desató. Ya le perdí, de hecho. Dije, este chico se ha perdido y luego ya nos volvimos a encontrar. No, pero te voy a decir una cosa. Descubrimos una faceta de la Mary que es muy bailonga. O sea, la Mary enseguida se arranca a bailar. Y, claro. Sí. Hombre, a Miguel ya le vi más quieto, ¿eh? Ya le vi más parado. Miguel estaba más controlando la situación. No se dejaba arrastrar por la... Sí, te voy a decir, esta estaba descontrolada. No, pero a ver, es que es imposible no bailar. De hecho, tenéis que ir a verles en directo, porque no solamente la voz, no solamente cómo suena todo el concierto, sino además cómo bailan. Es que todos los del grupo estaban bailando, que yo estaba alucinando. Y de hecho, bueno, que la gente gritase no era por nada más que porque nos estábamos pasando en grande. Tan majo, tan entregados. Después luego nos fuimos a tomar algo con los miembros de Fridonia, con los músicos, que en fin, se tomaron un respiro después del concierto. Estuvimos tomando una cerveza con ellos y qué agradables sois. Qué majos, siempre tan cercanos, y luego esa conexión que se ha creado con el programa, que es absolutamente maravillosa y que todo el mundo allí en el programa reconocía. Y claro, es muy impactante ver las canciones que escuchamos aquí frecuentemente, de pronto verlas interpretadas en directo, ¿no? Y a la gente le gusta mucho. Se han convertido en la gran banda sonora de este programa y eso nos encanta, nos gusta muchísimo. Bueno, nos vamos. Mary, Emilio, adiós. Juventud, divino tesoro. Es verdad, no hemos hablado del paso del tiempo, el inexorable paso del tiempo. Con el carpe diem a cuestas. No sé qué te pasa. Pues porque de pronto se ha asustado al ver que mañana es 6 de junio. Y claro. No, he mirado el calendario y de pronto digo, bueno, hoy es día 5 de junio. Y ya es junio. Y ya es día 5. Y hace 2 días era Navidad. Hace 2 días. O sea, ¿y cómo pasa el tiempo? ¿Qué velocidad? Y sobre todo, qué mensaje tan demoledor, ¿no? Cómo se agota el tiempo, aunque lo consumas con... Oye, es verdad, ¿eh? Yo trato de consumir los días, pero que agoto, a veces duermo 3 o 4 horas. Hoy he dormido 3 horas, creo. Intento agotar los días, pero es igual. Eres como Benjamin Button. No voy hacia atrás, ojalá fuera hacia atrás, ojalá fuera hacia la fuente de la eterna juventud. La fuente de la eterna juventud es la sabiduría del... Pero te preocupa de verdad el tiempo. Me preocupa mucho. O el espacio. El espacio y el tiempo, pero el tiempo concretamente. Pero no te lo tomes a cachondeo, que te lo estoy diciendo muy en serio. Además, cuando hemos empezado el programa y hemos empezado a hablar, te lo has tomado muy en serio y me has dicho, acostúmbrate. Yo es que no sé si hay una fórmula que es de lo que hablaba, de que con el paso del tiempo tienes que hacer una fórmula que es dividir 24 horas entre todas las horas que has vivido ya, ¿no? Y poco a poco, pues ese porcentaje se va haciendo más pequeño y es porque todo transcurre de... Por ejemplo, Mary, ¿tú cómo percibes el paso del tiempo? No, pues el otro día lo reflexionaba y en realidad se nos pasa el tiempo rápido, pero porque estamos viviendo la vida y la estábamos viviendo porque estamos ocupados, porque estamos haciendo muchas cosas. Yo recordaba cuando era más pequeña, ¿no? Cuando tenía a lo mejor 15, 16 años, a mí los veranos se me hacían larguísimos. Había momentos que decía, es que estoy aburrida y es que ahora no tengo tiempo para aburrirme y eso es una buena noticia también. Yo creo que por eso también con el paso del tiempo pues los años se nos pasan volando. A mí me pasa. Digo, ¿cómo puede ser que estemos ya en verano y dentro de nada volveremos a estar en invierno, ¿no? También es verdad que somos muy privilegiados, que hacemos lo que nos gusta y que disfrutamos mucho haciendo lo que nos gusta, pero igual también tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Quiero decir, toda esta incorporación de que al final somos un periférico de nuestro teléfono y nos movemos en esa relación de una forma diferente, y que ¿no? Vivimos un tiempo muy precipitado, porque... A no saborear el tiempo, ¿no? Sí. Porque pero es verdad que aquí se suceden cosas todos los días a una enorme velocidad y de pronto lo que era noticia es que no hace ni una semana, 2 semanas que Pedro Sánchez
gana la Secretaría General del Partido Socialista, y eso es una noticia que ya está totalmente solapada por decenas de informaciones que han ido una tras otra sucediéndola. Y no sé, hay como un paso súper vertiginoso. A mí no me mires así con risa, pero una vez que es que no me dejas abrirme, no dejas que abra mi ser. El tiempo ha sido una de las grandes reflexiones de la filosofía, ¿no? Y incluso de la poesía. Pues, oye, me contó Gabilondo el otro día, porque como está haciendo estos reportajes para Canal Plus, para el Cero. El Canal Cero, se está reuniendo con un montón de científicos y con un montón de intelectuales de todo el planeta. Está viajando por lugares alucinantes y conociendo a catedráticos de todo el mundo, y a los más punteros en la biotecnología, en el desarrollo, en la economía colaborativa, bueno, todo tipo de disciplinas científicas. Y me dijo que la única idea que era común, repetida por la mayor parte de ellos, especialmente los que están relacionados con la sanidad, con la salud, es que esta puede que sea, y si no esta será la siguiente, y si no da igual, la siguiente. Somos de las últimas generaciones que vamos a conocer la muerte. Y por enfermedad, o sea, puede haber muertes accidentales, puede haber tal, pero que la ciencia ha llegado a un grado de desarrollo tan importante, la ciencia genética, la evolución, la investigación científica en torno al paso del tiempo y al tratamiento de las enfermedades, que somos una de las últimas generaciones que vamos a conocer la muerte natural, lo cual implica numerosísimas incógnitas. Bueno, puede que no sea esta, puede que sea un poco más adelante, pero que estamos en un punto científico de un altísimo grado de desarrollo, ¿no? Probablemente no lo veamos. Yo desde luego no lo voy a ver seguro, pero habrá gente que lo vea. Yo igual digo que ni falta que hace. Pues a mí me encantaría. Sí. Me encantaría. Sí. ¿Ves cómo se va acumulando la gente en el planeta? 6.000 millones, 20.000 millones, 50.000. Sí, no, pero claro, claro, pero ellos decían de enfermedad, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes un accidente, o sea, eso no se va a poder. Pero sí que plantea muchas incógnitas también un poco por la filosofía de vida que vamos a llevarnos, si eso se lleva a cabo. Porque no es tanto que nos almacenemos en un planeta en el que de hecho se sabe que igual acabamos con el propio planeta, pero luego también cómo va a ser tu vida. ¿Vas a seguir aguantando? A ver, Mary, ¿no te das cuenta que cada vez que introduzco un elemento que puede ser positivo, os ponéis súper negativos? Que siempre es como si... pero si yo te he dicho que el paso del tiempo es bonito. Eso sí. El paso del tiempo es bonito, porque en el momento en que tú lo ves fugaz es porque realmente estás disfrutando de tu vida. Tienes cosas buenas y cosas malas, pero estás viviéndola. No estás mirando un punto sin hacer nada, estás viviéndola. Y eso significa que el paso del tiempo pasa contigo y tú lo disfrutas con él. Espera, que nos llega una petición personal. Vamos a ver. Buenos días, cafetera, Resistencia. Me tomo la libertad de haceros una petición un poco personal, y es que la cafetera me ha acompañado cada mañana durante estos últimos 5 años mientras he estudiado periodismo, y bueno, pues esta semana termino ya por fin la carrera, y bueno, pues entre el cansancio, los nervios y el síndrome del abismo, lo cierto es que me vendría muy bien empezar la semana con el efecto Pigmalión. Bueno, no sé si será posible, pero en cualquier caso, muchas gracias y buena semana. Perdona, por supuesto que es posible. No hace falta que me reclames el efecto Pigmalión aquí, porque ya sabes que somos, en fin, somos partidarios. Yo soy partidario. ¿Cómo pasa 5 años así, pum? Ya. Se pasa la carrera. Y es verdad, lo expresa muy bien, porque dice el sentimiento de vacío que se da después de haber estado durante 4 o 5 años estudiando, y ahora qué es lo que viene por delante, ¿no? ¿Qué es lo que me espera por delante? Y es verdad que hay muchos estudiantes que nos escuchan, mucha gente que ha terminado la universidad ahora, además en estos días que se han producido los exámenes, y el abismo ese aparente provoca mucha incertidumbre, provoca mucho miedo, pero luego es verdad que ahí sí que solamente cuenta el paso del tiempo, ¿no? Y poco a poco uno se va incorporando a la vida laboral, no sabe muy bien cómo se produce, pero dentro de 3 años esas incertidumbres han desaparecido, ¿no? Sobre todo porque cuando vas a empezar la carrera, piensas 5 años de mi vida que voy a dedicar a esto, ¿no? Y te parece como una montaña inmensa que dices, a ver cuándo la termino y a ver qué pasa después. Bueno, pues cuando has llegado a la cima, ves que tienes muchas más cimas por recorrer, y de hecho te alegra, porque al final la vida son retos que tienes que tomar, y al final salir de la carrera, luego lo único que te espera son nuevas aventuras que seguramente acabes disfrutando. Yo creo que el único error que no se puede cometer a partir de ahora es rendirse. Si tú quieres
trabajar, no sé en qué querrás trabajar, porque no sé qué facetas del periodismo te gustan ni por el mensaje que nos has dejado, pero allí donde quieras poner el pie y en ese espacio en el que tú quieras trabajar, lo único que no te puedes permitir es rendirte. Y créeme que te aseguro que terminarás trabajando allí. Mi experiencia por lo menos ha sido esa, que allí donde colocas el foco y empiezas a trabajar en esa dirección, luego además la vida te puede conducir a otros lugares y puede resultar que sean mucho más fascinantes, mucho más atractivos que el lugar donde habías marcado tu objeto. Es Ítaca. Al final es el viaje lo verdaderamente importante, pero por lo menos si marcas un objetivo ya sabes que vas en una dirección, ¿no? Y a partir de ahí luego ya vas construyendo tu futuro. Pero te va a ir muy bien, ¿no? O sea que encantados, nos gustan mucho estos mensajes además. Yo quería decir 2 nombres hoy y que tienen que ver con el tiempo. Uno es el de Federico García Lorca, que hoy es el aniversario de su nacimiento, y el otro es el de Juan Goytisolo, que murió ayer en Marrakech, que va a ser enterrado en un cementerio maravilloso que está a las afueras de Larache, en Marruecos, donde está enterrado también Jean Genet. Y a mí un libro de Juan Goytisolo, Coto Vedado, me arrasó el cerebro cuando lo leí con 20 y tantos años, y es, yo creo, uno de los ejercicios de sinceridad más brutales que yo he leído en un escritor, ¿no? Creo que ha sido alguien que tuvo ese compromiso con la verdad y con contarla a pesar de muchísimas cosas. Pues mira, me lo tomo nota. Así no lo reservamos para los viernes culturales. Ahora estoy con 2 libros que me ha recomendado mi amiga Sisu, pero cuando acabe me los voy a leer. Y nos hablas de Buenos días, Resistencia, aquí con el cafelito y escuchando a ese grupo maravilloso que tiene el poder de los abrazos. Os quiero mucho. Mi portada es para Federico. Hoy es su aniversario. El poeta de las mujeres, de los hombres, de los pueblos, de la calle. Y para los refugiados. ¿Cuántos niños se han rescatado este fin de semana? ¡Qué horror! Están destrozando el futuro. En fin, tristeza y vida. Tristeza, pero alegría por estar con vosotros. Os quiero mucho. Medios establishment conservadores han atacado a Uber asegurando que Uber aumentó sus precios justo a partir del atentado. Figuras progresistas como por ejemplo Benoît Hamon han recogido la noticia afirmando: contra la salvajada terrorista Uber reacciona con la codicia cínica, lo cual es parcialmente cierto en otros contextos, salvo que los precios se fijan en función de la oferta y la demanda sin regulación y que Uber justo cortó rápidamente esos precios dinámicos. Evidentemente cada bando está equivocado, pero es gracioso ver esas luchas de intereses oportunistas en el trasfondo de un ataque terrorista. Veremos a ver esos intereses oportunistas. ¿Qué ocurrirá en el mundo si un día alguien anuncia, como tú decías antes, que el hombre puede ser eterno? ¿Quiénes van a ser los que puedan comprar ese tiempo, ¿no? ¿Quiénes van a ser en el mundo los que van a morir a costa de esa supervivencia? Porque los recursos son muy limitados, ¿no? Y ya si hay un aplastamiento del primer mundo hacia otros espacios donde existe la pobreza, pues va a haber eso va a ser una mayor presión, ¿no? El hecho de que haya gente que va a necesitar recursos, no voy a decir infinitamente. Bueno, pero eso es muy... ¿Por qué pones esa cara? ¿Pero qué os está pasando? Es que estáis súper... Claro que los retos y los riesgos y el pesimismo se puede apoderar del futuro y de las esperanzas. Eso ya lo sabemos todos. Pero podemos fijarnos también en otros aspectos. No digo que no haya que tener prevenciones para evitar eso precisamente. Y creo que la pedagogía es bueno. Y creo que además uno tiene que tener los pies en la tierra y saber que hay enormes riesgos por delante. Ahora, estamos ante los anuncios, que no es que se hayan producido, no es que sea una noticia de actualidad para el que se incorpore ahora al programa, sino que era una reflexión que partía de los contactos que está teniendo Iñaki Gabilondo en algunas de las universidades más importantes del mundo. Pero puede que en 1, 2 o 3 generaciones terminemos con la muerte natural del ser humano. Eso es un cambio tan gigantesco, tan formidable en los sueños, en los anhelos de millones de personas, de cientos de generaciones, de la evolución humana del conocimiento. Es un cambio tan transformador, tan absolutamente impactante. Tú imagínate la de seres humanos que habrían sobrevivido, la de mentes que tendríamos a disposición si hubiéramos
Yo no sé si, claro que tiene riesgos, claro que este planeta tiene recursos limitados, pero solo las posibilidades de ensoñación que eso supone colocar ante nosotros, a mí me parece maravilloso. Y yo, desde luego, soñaría con poder conocer eso, ¿no? Y poder sobrevivir generaciones y ver cómo tus hijos, tus nietos, pues probablemente tenga consecuencias también sobre la natalidad, sobre la forma en la que el ser humano se reproduce. Claro que eso lo cambia todo. Y probablemente introduzca elementos más propios de la ciencia ficción en la sociedad. Pero vamos a meter a Berlín en la cámara con Disney y a ver si dentro de unos años... Yo no sé por qué os ponéis así. No en realidad en esto yo creo que sí que tiene bastante razón Fer. Seguramente los padres de mis abuelos y mis tatarabuelos y demás, seguramente pensarían, ¿qué haría yo si tuviese que vivir hasta los 80 años? O mi abuelo, por ejemplo, que tiene más de 90 años. Mira, seguramente él ni se lo pensaría. Es un adelantado a su tiempo. Claro, y al final estamos viviendo más, con lo cual sería un poco una evolución y a lo mejor realmente no sería la catástrofe vivir Aparte de más. Que este espacio, estos minutos finales del programa son minutos para soñar, para abrir la mente y la imaginación, no para frustrarse. Ya estamos leyendo las portadas de los periódicos. ¿Por qué va a ser morirse? ¿Por qué va a ser frustrarse? Precisamente para soñar en vivir con más armonía con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Eso es jugar tramposamente con ella. Yo me estaba acordando ahora de Claro que es tramposamente. Un amigo que que la ciencia es tramposa con la naturaleza. Un amigo que porque lo que está provocando, entre otras cosas, curar una enfermedad. Es que según tu criterio no cures las enfermedades. Deja que la naturaleza actúe en armonía. Déjate invadir por la enfermedad. No, el ser humano ha luchado contra eso. Y te curas la enfermedad, pero tú no pasas de los 120 años por mucho que te cures la enfermedad. Porque además tus reservas... Bueno, perdona, antes no pasabas de 30, ¿eh? No, algunos pasaban y otros no. La media era esa. Sí, hombre. Bueno, pero era muy... No, era muy... Yo eso lo veo muy peligroso. Joder, Emilio, vamos a ver. Mira, también veíamos peligrosas muchas cosas, ¿no? Y tampoco nos imaginábamos el móvil con... Yo creo... Y el hombre llegando a la luna. El hombre, yo tenía un amigo que me decía, joder, el hombre llega a la luna y mi cama sigue sonando cuando viene mi novia en casa de mis padres. Yo esto no puedo entender. A mí me pareció una buena reflexión. Dice, y mira que la tecnología ha conseguido tal, pero mi cama no quita el ruido de los muelles. Sí, pero mira, ¿cuántas muertes se habrá evitado llevar un móvil en la mano? ¿Cuántas cosas se habrá evitado llevar un móvil en la mano? Yo no estoy en contra de eso. Estás en contra del desarrollo. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo Tú eres de la COPE. Tengo un amigo médico que trabaja en proyectos de evaluación de Naciones Unidas en cooperación. Y un día yo hablando alegremente de que vamos a dar de todo a la cooperación, pues él me puso un caso. En una zona de un país africano, donde había una insuficiencia cardíaca que hacía morir jóvenes a muchos hombres con 40 y pocos años, y que tenía una fácil cura con un medicamento. Pero si tú aplicabas ese tratamiento en una zona con unos recursos limitados por los que compite la gente, lo que estabas haciendo es condenar a morir a unos cuantos niños, porque hay lo que hay. Bueno, pues él me puso eso encima de la mesa y dice, ahora tú eres Dios, decides a quién le alargas la vida y a quién se la quitas. Y yo digo, bueno, no estamos en un universo infinito, ni tenemos una naturaleza infinita, ni... Vale, la realidad es esa. Tienes toda la razón. Que dejen de investigar. No. Que permitan que muera la gente. No, que inventen... Parar las investigaciones en Harvard, Stanford, Oxford... Dejad de pensar en la eterna juventud, en la eterna... plantas que no necesiten agua para crecer, por ejemplo. Bueno, pero yo creo que todo eso es que además se está planteando un debate, se está creando... Dice Uvelan, dice, yo pienso como Emilio, tanta gente sobre la Tierra, pero vamos a ver. Si el problema no es la derivada que provoca, la consecuencia, claro que puede provocar situaciones terribles, cataclismos, enfrentamientos sociales, escasez de alimentos, de agua, grandes migraciones, todo eso lo sabemos. Pero yo digo, solamente plantéatelo la de situaciones, porque claro, es muy fácil de forma fría decirlo, pero ahora plantéatelo ante un ser querido, alguien a quien quieres, y ahora plantéate que tienes la oportunidad de permitir que viva eternamente y de poder compartir tu vida eternamente. Bueno, ahí para algunos era un suplicio esto que estoy diciendo, pero con tus hijos, o con tus nietos incluso, o con tus padres, o con tus abuelos. Bueno, y con tus bisnietos, que hay gente que tiene la fortuna de poder conocerles. Y luego, bueno, además estamos dando por hecho, porque estáis dando por hecho que se trata de la materia física del cuerpo. Pero uno de los planteamientos, esto lo escuché en una reunión científica, ya lo he contado alguna vez en el programa,
hubo una reunión de científicos que dijeron ¿cómo va a ser la evolución de la ciencia en los próximos años? Y alguien dijo, dentro de 50 años, existirá un ordenador capaz de crear un personaje que no sepa que está creado por ordenador y que vivirá en la memoria informática del ordenador, es decir, en la memoria interna, cuando lo enciendas y cuando lo apagues, pensando que es un ser vivo. Y el científico concluyó aquella reunión diciendo, ¿qué les dice a ustedes que esto no ocurrió hace 50 años y ustedes viven dentro de una computadora? Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero lo que sí que sabemos es que, y no sé si eso será, como decía el científico, dentro de 50 o dentro de 200 años, y es irrelevante porque pudo haber ocurrido hace 200 años. Pero además es irrelevante porque lo que sí que lo que sí que tenemos es la certidumbre de que en no mucho tiempo existirá un ordenador capaz de almacenar la conciencia de una persona y la memoria de una persona e interactuar contigo exactamente de la misma manera que lo haría la persona a la que tú conociste, que es una forma de proyectar la mente más allá del cuerpo. Y esto no consume recursos, Emilio, te permite convivir durante años con tus seres queridos, te permite durante años hablar con tus seres queridos con la misma línea de reflexión y razonamiento que tenía en el momento de fallecer. Bueno, por lo menos plantea un dilema y abre una ventana de espacio de oportunidad de reflexión. Dicho lo cual, apagad los canutos que se acaba la reunión. Pobre, pero no rompas. Ya se ha terminado. Disuélvanse. No lo rompas. Vuelvan a Sherwood, que esta mierda que habéis traído para desayunar nos está sentando súper bien. Creo que hay que terminar con el efecto Pygmalion que nos pedía. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, de verdad, de corazón, por hacer de este espacio también un lugar para reírnos, para juntarnos, una gran familia también para reflexionar sobre la vida, sobre el futuro y el pasado, y sobre todo un gran espacio de compañía también para tantas y tantas personas, porque yo cuando surgen estas conversaciones también pienso mucho en los expatriados que están en su apartamentito, sentados en su cama, escuchando el programa y que me dicen después con mensajes muy cariñosos que esto es un hilo de Ariadna que les mantiene conectados con su familia, con sus raíces, con su país y con su gente. ¿Qué vas a decir, Emilio? Que pones caras y... Que lo único que rompe la rutina en la vida y que hace que merezca la pena y que está muy lejos de las máquinas son las emociones. Sí. Por eso yo creo que tenemos, fíjate, y yo esto lo he aprendido también con los años, tienes que hacer que cada momento cuente, que cada momento sea importante, ¿no? O sea, yo cada vez me gusta menos las rutinas, los momentos, el paso del tiempo sin... No, cada momento tienes que tratar de convertirlo en especial. Por eso, uno de los grandes retos es no alejarte de la gente que consigue convertir un momento en algo muy especial, muy especial. Y hay gente que convierte las cosas en momentos muy especiales, ¿no? Hay personas con las que estás y cada vez que te juntas tienes un recuerdo que marca tu vida. Y a esa gente no hay que dejarla que se aleje mucho, no hay que dejar que se aleje mucho, ¿no? Porque esa es la gente de la que uno se debe rodear. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora sí, nos vamos. Muchas gracias a todas aquellas personas que hacéis posible este programa. Muchas gracias a los mecenas, a los que se han incorporado en las últimas horas, en los últimos días. Luis, Llanos, Víctor, Ana, Alberto, Juan Manuel, Meirelle, Jesús, Manuel, Ainhoa, Jordi, Anca... Tantas y tantas personas que hacen que este proyecto sea posible, que nos ayudan a hacerlo realidad y a hacerlo sostenible. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia. Adiós, Emilio, María. Adiós a todos. Hasta mañana. Y no estás sola. Gracias, de verdad, de corazón. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y no se nos olvida, el efecto Pygmalion. Adiós, cafetera, pasadlo bien. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas,
Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.